como es una reunión un poquito más extendida, vamos a empezar nuestra reunión. Esta es nuestra tercera reunión científica que tenemos de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, la reunión de junio. Les recuerdo que tenemos reunión los últimos martes de cada mes y son temas fundamentalmente de dolor crónico, por supuesto, pero con distintos tópicos que son interesantes, con distintas formas de manejo y en este momento nos toca dolor infantil. En relación al dolor pediátrico vamos a ver una forma de dolor crónico como son las distonías y tenemos dos invitados excelentes como para que nos cuenten cómo se maneja un equipo multidisciplinario de dolor crónico. En primer lugar, la doctora Susana Lillo. Ella es médico fisiatra infanto-juvenil de Clínica Las Condes, es jefa del laboratorio de marcha y movimiento e integrante del equipo de dolor de la clínica. Nos va a dar algunos conceptos de distonía primaria generalizada y nos va a presentar el caso clínico. A continuación, el doctor Alejandro de la Maza, quien es médico fisiatra y traumatólogo de la Universidad de Chile de Clínica Las Condes, es jefe de equipo de extremidad inferior de la Teletón y también es integrante del equipo de dolor de la clínica. Nos va a conversar sobre cirugía de salvataje de la cadera en paciente con un compromiso neurológico severo. Iniciamos la presentación con la doctora Susana Lee. Adelante, Susana. Las preguntas, por favor, en el chat se aceptan las preguntas escritas y el ideal es que las vayan haciendo a medida que ustedes sientan que quieren preguntar algo. Susana. Estás con micrófono apagado, Susana. Ahí sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Estoy un poco luminosa en la pantalla, les pido disculpas, pero no sé por qué. A mí me corresponde presentar el caso clínico en relación al tema tratamiento quirúrgico en cadera dolorosa en paciente con patología neurológica. No sé por qué no me corre Disculpen, no me corre, ahí sí. Este paciente, cuyas iniciales son JGS, es un niño de 13 años, cuyo diagnóstico es distonía generalizada degenerativa, debido a una microdeleción del cromosoma 19 de IT28, secundaria a una deleción del gen KMT2B, es una mutación de novo, cuyo diagnóstico se logró realizar en marzo del 2017. La distonía es un trastorno del tono muscular que se caracteriza por un aumento del tono, caracterizado por una contracción muscular involuntaria que es sostenida o intermitente y que ocasiona frecuentes torsiones, movimientos y posturas anormales repetitivas. Se caracteriza por una resistencia al movimiento articular pasivo permanente y a muy baja velocidad. Hay una resistencia constante al movimiento articular. Hay además cocontracción de los músculos agonistas y antagonistas debido a una reducción de la inhibición recíproca. La extremidad siempre vuelve a una postura fija involuntaria y la amplitud de la actividad voluntaria varía con la excitación o la intención de realizar una determinada tarea. Esas son las características clínicas de la distonía, que es distinta a la espasticidad, que es otro aumento del tono. Según la distribución, la clasificación de distonía la clasifica en focal, cuando se produce en un área muscular específica, por ejemplo, el blefaroespasmo, o la distonía oromandibular, la distonía cervical con tortícolis. En la segmentaria, que afecta áreas contiguas, como la distonía craniocervical, o el síndrome de Meyer, que afecta la función oromandibular y periorbitaria. La distonía multifocal, que afecta varias regiones que no son contiguas, ¿no? Por ejemplo, laringe de miembro. La hemidistonía, que afecta la mitad del cuerpo y que generalmente es secundaria a alguna lesión estructural. Y la distonía generalizada, que afecta miembros inferiores
ambos miembros inferiores, o al menos otra región corporal, o un miembro inferior, el tronco y otra región corporal. Es decir, afecta varios segmentos corporales. Según la etiología, hay varias clasificaciones. Yo elegí esta porque me pareció que era como más didáctica. Y en esta clasificación las clasifican en distonías primarias, que se caracterizan porque son el único síntoma neurológico. Todas las pruebas complementarias son normales. No hay una mejoría clínica significativa con levodopa y no hay datos que sugieran que se trata de una distonía sintomática. La distonía plus, que comprende enfermedades no degenerativas, en las que además de la distonía hay otras alteraciones más, o sea, algunos otros problemas aparte de la distonía. Las enfermedades heredodegenerativas, donde la distonía es una manifestación clínica de una serie de enfermedades degenerativas, y las distonías secundarias, las cuales no son determinadas genéticamente y que son secundarias a alguna lesión estructural, ya sea un accidente cerebrovascular, una malformación arteriovenosa, un tumor, o a fármacos. Y las de origen genético, que incluyen las distonías primarias, las distonías plus y las distonías degenerativas, donde el compromiso es progresivo, como el caso de este chiquitito. Y aquí hay un listado donde se les designa a todas como DIT, y secuencialmente en el número, hay muchas más que esta. Se clasifican de acuerdo a la herencia autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al X recesivo, al locus del gen comprometido, y la alteración en algunos casos se ha podido definir. En el caso de este pacientito, él presenta una distonía generalizada, progresiva, secundaria a la mutación de nodo que les describí, que es una microdeleción del cromosoma 19, DIT28 sería según la designación, secundaria a una deleción del gen KMT2B, que produce siempre un cuadro de distonía generalizada y progresiva, cuya evolución varía, en algunos casos más benigna, y en otros casos, como el caso de nuestro paciente, es tremendamente severa. Esta, así en nuestro niño, ¿no es cierto?, es una distonía severamente deformante, dolorosa, que le ha ocasionado una discapacidad severa y progresiva, con la pérdida de la deglución, del lenguaje, de la marcha, del control de la postura, y pérdida de la función de extremidades superiores, siendo actualmente completamente dependiente. Algo pasó aquí, se me desordenó la... bueno, inicialmente, el caso clínico de este chiquitito, inicialmente se le diagnosticó como una parálisis cerebral, tipo diplegia espástica, con un retraso del desarrollo psicomotor secundario, debido al antecedente de prematurez extrema. Él nació de 26 semanas, pequeño para la edad gestacional, y con una hemorragia intraventricular grado 1. Esos eran los antecedentes con que se contaba, con además una historia del estrés broncopulmonar, daño pulmonar crónico, dependiente de oxígeno hasta los 12 meses, e infecciones respiratorias a repetición. Él inició la marcha independiente al año 5 meses, logrando correr, subir y bajar escaleras, y presentó un retraso en el lenguaje expresivo. Sin embargo, a los 2 años 9 meses, inicia un cuadro de distonía de curso progresivo que comienza en la extremidad inferior derecha, agregándose a los 6 meses compromiso de la extremidad inferior izquierda, y luego movimientos anormales oculares y orolinguales, y posteriormente una distonía generalizada, comprometiendo las 4 extremidades, el tronco, el cuello y la carita. En forma progresiva, este chiquitito pierde la capacidad de caminar, de sentarse sin apoyo y el sostén cefálico, agregándose distonía cervical, rigidez de extremidades inferiores, superiores, tosis palpebral y disartria, y luego anartria, y trastorno severo de la deglución con pérdida del lenguaje. ¿De qué? A los 4 años, 2 meses, en 5 de abril de 2013, él presenta la primera crisis de distonía. Ya el 9 de abril del 2013 es hospitalizado en la clínica de Ávila con un estatus distónico que pasa a una tormenta distónica grave. En esos momentos se le instala una bomba de baclofeno intratecal. El 5 de mayo de este mismo año es trasladado a la UTI de Clínica Las Condes con una distonía generalizada severa refractaria a los tratamientos.
Requirió soporte ventilatorio, manejo con midazolam y fentanil, gabapentina, tonaril, botox, baclofeno intratecal en dosis ascendente e incluso paralizantes musculares sin mejoría significativa. Además, durante su evolución presentó una neumonía y un shock séptico. Por estas razones, el 20 de agosto del 2013, estando hospitalizado todavía, se instala un estimulador cerebral profundo en el glóbulo pálido interno con mejoría progresiva de su distonía, siendo posible el alta el 6 de septiembre. No alcanzó. Permanece relativamente estable durante varios años con este cuadro de distonía generalizada, dolorosa, que requirió en muchas ocasiones de botox para disminuir la rigidez, disminuir las posturas viciosas y el dolor, y un soporte de rehabilitación y también controles neurológicos periódicos, con la administración también de tonaril, que ha sido un fármaco que le ha ayudado en su distonía. Sin embargo, el 9 de octubre del 2019, 6 años después de la primera crisis, presenta una nueva descompensación de su distonía, cayendo en un estatus distónico nuevamente, y se hospitaliza en la UTI de pediatría de la Clínica Las Condes. Durante esta hospitalización, en octubre del 2019, se pesquisa un resalte leve de la cadera izquierda. El niño estaba sedado y que era eventualmente doloroso. En ese minuto no era muy fácil precisar por la sedación del niño. Se le toma una radiografía de caderas y se observa que presenta una subluxación severa de la cadera izquierda. En cambio, el año anterior, ¿no es cierto?, sus caderas estaban centradas con un discreto rebase bilateral, pero con un buen centraje bilateral. Entonces, nos encontramos que en el curso de un año, no sabemos si en relación al estatus, previamente ya se había empezado a subluxar, y con el estatus... Se inicia el cierre de puertas. Hay que cerrar los micrófonos, y no sabemos en qué momento, pero entre el noviembre del 2018 y octubre del 2019 comienza esta subluxación, que en octubre del 2019 era severa. Esta es la subluxación en octubre del 2019. Por esta razón, se solicita una evaluación con el doctor de la masa, que la realiza a los 2 días de la radiografía y plantea, ¿no es cierto?, la posibilidad de cirugía. Textualmente, el consigna se informa a los padres del paciente que la posibilidad quirúrgica depende de la condición actual de Joaquín y en base a objetivos claros que deben ser consensuados con los tratantes y la familia, considerando el grave compromiso neurológico de este chiquitito, que lo hacía difícil de poder definir el resultado de cualquier cirugía. Se explican las posibles alternativas quirúrgicas, las complicaciones y la evolución, teniendo claro que la decisión final es multidisciplinaria. Además, se aumenta en ese minuto la dosis de baclofeno intratecal y se le administra botox con el fin, ¿no es cierto?, de disminuir el dolor y mejorar un poco la movilidad, sin cambios evidentes durante la hospitalización, porque todavía teníamos pocos días de infiltración. Por persistencia de esta distonía y de este estatus distónico, el 12 de noviembre del 2019, se acerca el mes de hospitalizado, el doctor Aguirre, el neurocirujano, realiza una nueva implantación de un nuevo DBS con buena respuesta, con mejoría sostenida del estatus, de sus condiciones generales y aparentemente del dolor. De esta manera es posible darlo de alta el 27 de noviembre del 2019. Tengo el permiso de los padres para mostrar las fotos. En estas condiciones se va de alta Joaquín, con su distonía generalizada, con posturas anormales, pero con la posibilidad de estar sentado en ruedas, la posibilidad de pasear, ¿cierto?, en el jardín, recrearse un poco, a pesar de que, si ustedes ven, el niño está distónico, está con una torsión del tronco, con una postura anormal de sus extremidades superiores y sus extremidades inferiores. Y también con una carita, ¿no es cierto?, con una tosis palpebral y una mueca en su boca. Pero era posible también a ratos permanecer más relajado y llevar una vida relativamente adecuada a sus condiciones. Y esto persiste desde noviembre del 2019 y durante el 2020,
que desgraciadamente no se controló por la pandemia. Por lo tanto, de su subluxación no pudimos hacer nada. Y de esta manera, el 3 de febrero del 2021, o sea, un año, 2 meses después del diagnóstico de la subluxación, asiste a control conmigo, donde yo observo un incremento de la distonía, especialmente en tronco y en extremidades inferiores, con una severa torsión del tronco, difícil de manejar, y las caderas en ráfaga absoluta, con una flexión y aducción de la cadera izquierda y una flexión y abducción de la cadera derecha, con dolor e intolerancia a la posición sentada. El niño estaba con mucho dolor. La cadera izquierda en ese minuto impresionaba con una subluxación severa o una luxación y dolorosa. Justamente ese mismo día se habían ajustado los parámetros del estimulador, observándose un cierto beneficio a nivel de las extremidades superiores y de la carita, por lo que uno podía suponer que esta torsión severa del tronco y esta postura, incremento de las posturas viciosas de la cadera y el dolor eran secundarios al compromiso de la cadera, y que era claro que si no manejábamos, ¿no es cierto?, este problema, no íbamos a poder solucionar con solo el estimulador cerebral el compromiso que estaba presentando el niño. De esta manera, ¿no es cierto?, le pedí una radiografía de pelvis de inmediato, le dejé analgesia básica con paracetamol, ibuprofeno y clonazepam, y le planteé a la mamá que con la radiografía se iba a evaluar con el equipo médico tratante, ¿no es cierto?, la posibilidad de una cirugía para evitar el dolor, o sea, una cirugía de salvataje. Esta es la radiografía que se realizó ese día y donde nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que ya la cadera estaba completamente luxada. Vale decir, en un niño que estuvo hasta los 11 años con sus caderas centradas, hace una distonía, ¿no es cierto?, una crisis distónica, un estatus, se subluxa la cadera y posteriormente ya se luxa. Si uno pudiera hacer como una cronología de lo que le pudo haber pasado al niño, podríamos plantear que en octubre del 2019 hubo un agotamiento del estimulador cerebral profundo, lo cual produjo un incremento progresivo de la distonía, llegando a un estatus distónico, con una subluxación que en ese minuto fue rápidamente progresiva de la cadera izquierda, que le produjo dolor y lo cual incrementaba la distonía. Que esto en noviembre del 2019, con la instalación del nuevo DBS y disminución, se produce nuevamente un control de su distonía y probablemente del dolor, por lo que se da de alta. Sin embargo, como teníamos ya una cadera inestable, más la distonía basal que ustedes ven que siempre presenta, esta fue progresivamente a la luxación de cadera con un intenso dolor, lo cual incrementa la distonía y las posturas viciosas, llegando el niño con una torsión severa del tronco, con unas extremidades inferiores en ráfaga severa y sin ninguna posibilidad de sentarse, y lo cual entonces le generaba un incremento de dolor y un gran impacto, ¿no es cierto?, en su funcionalidad y en su calidad de vida. Por esta razón, ¿no es cierto?, el niño lo derivó de inmediato al doctor de la masa y el doctor de la masa lo evalúa y comenzamos, ¿no es cierto?, a ir definiendo y analizando cuáles podían ser las alternativas terapéuticas para este compromiso. Lo conversamos también con las neurólogas tratantes, y claramente, ¿no es cierto?, con bastantes dudas frente a qué hacer, porque es un caso muy complejo, pero que definitivamente, ¿no es cierto?, porque aquí, como vemos, el niño a los 11 años tenía su cadera centradas, a los 12 años se le subluxa en forma importante, y a los 13 años termina definitivamente luxada. De esta manera, ¿no es cierto?, ya en 15 de marzo del 2021, después de reuniones con los padres, reuniones con el doctor de la masa, conversaciones con el equipo tratante, ¿no es cierto?, la evaluamos en conjunto con el doctor de la masa, y en ese momento planteamos, ¿no es cierto?, que dado que el paciente está con dolor de caderas, con un compromiso de la postura, en su interacción social, en su manejo y en su bienestar general, todo limitado por el dolor, con posturas viciosas, y aumento de la distonía, con dificultad importante en ese minuto en su cuidado, higiene, vestuario, cuidado de la piel, traslado, tenían gran dificultad para poder introducirlo en el auto y llevarlo a controles, se define la cirugía de salvataje de la cadera izquierda y la liberación de partes blandas de la cadera y de la rodilla derecha. Y el 16 de marzo el niño se opera.
Este es el postoperatorio inmediato. Ahí ven, el niño se logró un alineamiento bastante adecuado a la cadera izquierda y bastante aceptable de la pierna derecha. Se pudo volver a sentar en una postura para él bastante relajada. Podía mantenerse en reposo en su casa sin mayores dificultades y por lo tanto empezamos a seguir y empezamos a evaluar, y este es el resultado de la cirugía hasta el momento, o sea, a los 3 meses de operado, teniendo claro que esto es una historia en desarrollo, que no podemos cantar victoria, que tenemos que seguir controlándolo de cerca. El 15 de abril tuvimos una videoconferencia, el doctor de la Maza, yo y la madre, y ella en ese control informa que la cirugía produjo un cambio brutal. Antes de la cirugía el dolor era mucho mayor y nos costaba mucho sentarlo. Se ponía tieso, lloraba, no lo podíamos sentar. Antes la rodilla derecha se doblaba tanto, del otro lado, que el pie le quedaba metido en el pañal. Y ahora, después de la cirugía, ya no tenemos problemas para mudarlo, sentarlo. Nos costaba bañarlo, no lo podíamos sacar a pasear. Ahora ningún problema para moverle sus caderas. Se mantiene mucho más alineado, aunque tiende a ladearse a la derecha cuando está sentado. Ahora logra levantar su cabecita. Logra mover el brazo derecho, desapareció la distonía en extensión. En ese minuto el problema que tenía, que la rodilla izquierda le dolía si la doblaba más de 30 grados. El muslo se ponía duro y había dolor ocasional al tocar la planta del pie derecho y al moverlo. Para poder objetivar más esta información que da la madre, yo le apliqué un cuestionario que lo modifiqué, pero a partir de este artículo, donde se revisa la cirugía de salvataje en pacientes no ambulantes con parálisis cerebral, ¿no es cierto?, que publicado en el 2008, que usaba esta pauta para evaluar el dolor, en la cual evalúa la cuantía del dolor antes y después de la cirugía, el tiempo que tarda en mejorar el dolor y la frecuencia de los analgésicos antes y después de la cirugía. Y lo gradúa en 3 grados. En el grado 1, la cuantía del dolor, el grado 1 ocasional y no tratada con medicación, 2 intermitente y dependiente de la posición y tratado con medicación, 3 constante e independiente de la posición y tratado con medicación. Y lo mismo para el tiempo que tarda en mejorar el dolor, 1 hora o menos, más de 1 hora, o se alivia pero no totalmente. Y en cuanto a la frecuencia de los analgésicos, rara vez, a diario 1 o 2 veces al día y a diario 3 o más veces al día. Dadas las respuestas que me dio la mamá, yo modifiqué esta pauta y le agregué el grado 0 sin dolor. Y la madre nos ha contestado la pauta en mayo y en junio para poder seguir la evolución del niño. Y esto es lo que la madre nos ha contestado. En azul, en mayo del 2021, la cuantía del dolor era constante e independiente de la medicación. Aquí hay una cosita que no me deja ver. Perdón. Y mejoró después de la cirugía a este dolor constante e independiente de la medicación a un dolor intermitente dependiente de la medicación, de la posición y tratado con medicación. O sea, bajó de grado 3 a grado 2 en mayo. Y en junio el dolor bajó a grado 1. Actualmente el dolor es ocasional y no tratado con medicación. En cuanto a la cantidad de tiempo que tarda en mejorar el dolor, en mayo, después de la cirugía, de estar antes de la cirugía que se aliviaba pero que nunca mejoraba totalmente, pasó a demorar 1 hora o menos en calmar el dolor. Y actualmente está sin dolor. Y en cuanto a la frecuencia de analgésicos antes y después de la cirugía, en mayo la frecuencia bajó de a diario 3 o más veces al día a diario 1 o 2 veces al día, y actualmente nunca le da medicamento. Por lo tanto, desde el punto de vista de esta pauta, el niño ha seguido evolucionando con mejoría respecto a su dolor. En cuanto a la funcionalidad, también me basé en un cuestionario que aplicaban en este mismo trabajo, donde evaluaban los diferentes ítems que se pueden evaluar en un niño con un compromiso severo. ¿Ya? Y la puntuación ellos lo tenían en 3, yo lo cambié en 5 grados, dada la información que me da la madre. La puntuación en 5, mucho mejor, 4 mejor, 3 igual que antes de operarse,
2 peor que ante la cirugía, 1 mucho peor y no evaluable porque hay ítems que no se pueden evaluar porque el niño no los realiza. ¿Y cuáles eran los ítems a evaluar? La facilidad para cambiar pañales, el uso del inodoro, baño, higiene, vestir la parte inferior del cuerpo, la parte superior, alimentar, separar las piernas, doblarle las piernas hacia el pecho, tolerar estar sentado en una silla de ruedas, sentarse en una silla de ruedas, transferencia a y desde la silla de ruedas, entrar y salir del auto, bajar al suelo, ponerse aparatos ortopédicos, problemas de la piel, irritabilidad y satisfacción general. ¿Qué es lo que vimos? Esto es lo que contesta la madre en el mayo y en junio, y vemos que los puntajes en los ítems que se pueden evaluar en el niño, ¿no es cierto? En mayo están entre mejor y mucho mejor. Y respecto a junio, mejora el vestir la parte inferior del cuerpo de mejor a mucho mejor, y en la experimentar irritabilidad de mejor a mucho mejor. Este es el gráfico donde ustedes ven, este sería el grado 3, que estaría igual, ninguno está igual a antes de la cirugía, todos están mejor o mucho mejor, y esto persiste, esto fue en mayo y esto es en junio, ¿no? Y persiste esta mejoría, mejorando el ítem vestuario, que estaba en mejor a mucho mejor, y el ítem irritabilidad, que estaba en mejor a mucho mejor. Desde el punto de vista del control, me lo voy a saltar esto porque ya estamos un poquito atrasados, pero sí en el control fisiátrico que se hizo el 3 de mayo del 2021, había una mejoría en todos los aspectos, tanto en su aspecto de contacto social, su nivel de comunicación, la movilidad de las extremidades superiores, inferiores, la postura, la movilidad de su cabecita. Y también el tono muscular global, que estaba también solo discretamente aumentado en todo el arco del movimiento, lo cual no lo interfería en la movilidad pasiva, y había discreta movilidad activa de las extremidades superiores y de las inferiores. Este es un video que voy a ver si lo puedo pasar rápido, si no, y el otro me lo voy a saltar, pero aquí el niño se ve con una carita mucho más relajada, está en cámara lenta, porque no sé por qué no lo pudimos mejorar tanto, pero yo le pedí que mostrara guatita, ¿ya? Y ustedes ven que él puede mover sus brazos y lograr una acción. Esto era imposible antes de la cirugía. Y puede levantar su cabecita, levantarla, más adelante tira besitos, etc. Es decir, hay una mejoría importante. Ahí él señala. Esto, créanme que es una condición muchísimo mejor de la que previamente le estaba. Me voy a saltar porque ya estamos en la hora. Aquí era lo mismo, la idea era mostrar un poquito la expresión de la cara, y ahí le pedimos que tirara un besito y que vamos a ver si lo logramos ver. Y ahí él va y tira un besito. Es decir, ese tipo de actividad, y después él señala el cojín porque pide que se lo saquen el de atrás, que se lo sacamos después, pero no voy a seguir con el video. Aquí está la posición sentada en la que se logra ahora, fácilmente, sin que él tenga ninguna molestia, y que sus piernas sigan manteniéndose relajadas y no se fueran a la flexo-aducción de la izquierda y la abducción de la derecha, con flexión de la rodilla, etc. De esta manera, el impacto de la cirugía de la cadera en el dolor y la funcionalidad fue importante, ya con mejoría del dolor, mejoría de la distonía generalizada, mejoría de la postura, mejoría funcional, mejoría de la movilidad pasiva de caderas, mejoría de su expresión facial y fonación, mejoría de la movilidad activa de cuello, extremidades superiores, y discreta mejoría de la movilidad en extremidades inferiores, mejoría de la comunicación e interacción social, en resumen, mejoría de la calidad de vida. Gracias. He terminado mi presentación. Sí, muy bien. Muchas gracias, Susana. Muy linda la presentación, y el ver la cara del niño es realmente un agrado. Bueno, pero ahora tenemos al doctor de la Maza, Alejandro de la Maza, como ya lo había presentado, médico fisiatra y traumatólogo, además, tiene doble especialidad, y que trabaja con nosotros en Clínica Las Condes y en la Teletón, y nos va
a contar qué fue lo que hizo como para lograr este alivio del dolor con una cirugía. Vamos, Alejandro. Gracias, Melitza. Bueno, el tema, voy a compartir la presentación, pero justamente la colaboración multidisciplinaria con Susana para tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes es muchas veces muy difícil y se requiere, ¿no es cierto?, tomar la decisión correcta para poder lograr este objetivo. Muchas veces también es difícil plantear una corrección frente a un paciente que está muy dolorido, con muchos problemas, ¿te fijas? Entonces, es fundamental estar coordinado para poder resolver todas estas cosas que están anexas. Entonces, se plantean distintos tipos de procedimientos, pero vamos a ver principalmente la cirugía de salvataje de cadera que viene a resolver el problema del dolor, principalmente en pacientes con compromiso neurológico severo. Yo tengo bastante experiencia por ya muchos años en Teletón, donde mi experiencia principalmente está dada por los pacientes con parálisis cerebral, con gran compromiso, donde muchas veces tenemos esta luxación dolorosa de caderas, pero los pacientes distónicos también se presentan y generalmente es por desbalance muscular y en ellos es más difícil todavía porque en la distonía se produce una especie de espina irritativa. La espina irritativa del dolor genera mayor distonía y es un círculo vicioso, porque mientras más dolor, más distonía, y eso produce todos estos problemas. Y vamos a hablar, esto es lo que se ve en general en los pacientes neurológicos con alteraciones, vamos a hablar principalmente de la luxación y el desbalance. Voy a tratar de hablar un poco de los tipos de luxación para que nos orientemos en lo que pasa con los pacientes con problemas neurológicos y la luxación, cómo se puede producir. Habitualmente son luxaciones hacia atrás por la gran hipertonía de los músculos aductores y el psoas, pero también existen luxaciones anteriores por rotación externa, dependiendo de esto, por suerte no es tan frecuente, menos del 10%, y las posiciones en ráfaga, ¿ah? Que pueden producirse también donde ambas caderas están en riesgo, una a la luxación posterior y otra a la luxación anterior. Y estos están producidos principalmente por el desbalance muscular mal manejado, cuando uno no logra equilibrar esto. Y se ha determinado en distintos artículos que el dolor va entre el 30 y el 70%, más o menos aproximadamente el 50%. Hay muchas publicaciones que lo durante su vida, el paciente con compromiso neurológico, especialmente la parálisis cerebral, puede presentar dolor por luxación de cadera. Así se mide la pelvis. Nosotros usamos el índice de migración lateral para poder evaluar cuándo está alterado. Ahí uno compara lo que está fuera de la línea esta vertical, que es la línea de Perkins, partido por el total y multiplicado por 100, y eso te da un porcentaje que va determinando cuánto se va subluxando la cadera. Y esto es lo que produce la luxación de cadera, primeramente oblicuidad pélvica, dolor, mala posición sedente, mal equilibrio de tronco, hay escoliosis, problemas de aseo perineal, mayor dependencia, y finalmente mala calidad de vida. Y eso es lo que tratamos de corregir. Nos ayudan algunos métodos de evaluación, como son el gross motor. Ustedes pueden ver imágenes, ¿no es cierto?, de un paciente en distintos tipos de compromiso, donde esta clasificación determina un nivel motor, donde uno puede clasificarlo en el inicio de su vida y más o menos los pacientes se mantienen en esta curva de movilidad, donde tenemos el gross motor 1, donde prácticamente se mueven, hasta el gross motor 5, que están postrados
y necesitan una silla de ruedas para poder desplazarse. Distintos tipos. Esta es una clasificación que nos ha ayudado mucho, y en Australia, en un grupo en el 2006, ¿no es cierto?, se publicó este trabajo donde vieron la migración lateral de los pacientes con mayor compromiso según el gross motor, y se dieron cuenta que esta proporción de migración lateral en estos pacientes era mucho más importante en los pacientes con mayor compromiso. El gross motor 5 tenía casi el 90% de los pacientes con un más de 30% de subluxación. En cambio, el gross motor 1, que tiene menor compromiso, prácticamente ninguno tenía subluxación. Así ven, y lo que les llamó más la atención es que era directamente proporcional, según los distintos niveles de compromiso. Fue interesante, y trataron de investigar por qué se producía esto, y se dieron cuenta con este trabajo, con otro trabajo del año 2008, que esto estaba principalmente dado por la geometría del extremo proximal del fémur. Y en realidad en los pacientes con mayor compromiso hay mayor subluxación porque mantiene la deformidad, la coxa valga más que la anteversión femoral. Hay mayor compromiso por la angulación cérvico-diaficiaria, que va aumentando en relación al compromiso. Es mayor en los pacientes con más compromiso, menor en gross motor 1, en gross motor 2. Entonces, por eso prácticamente no tienen subluxación. Aquí les voy a mostrar un paciente que tiene un gross motor 5, bastante comprometido, y que estamos en esta posición, en esta cadera, y determinamos, bueno, qué hacer. Este paciente todavía no tiene tanto dolor, hay una subluxación, no está completamente luxada, y ¿cuál es la idea? ¿Centrar la cadera u otra alternativa? Entonces, en este caso, decidimos centrar la cadera. Esta es una displejia espástica severa. Decidimos centrar la cadera en forma importante. Como ustedes pueden ver, prácticamente una gran centraje, y así va creciendo el paciente. El 2015, ahí tenemos el paciente que tiene estimulador cerebral para poder controlar su movilidad normal. Ahí tenemos el crecimiento, cómo va generando y se va reproduciendo la coxa valga, y las placas como que se van retirando de los huesos, ¿se fijan? Hasta que finalmente se logran retirar, pero ya logramos, gracias a la gran corrección que se hizo, mantener las caderas en su sitio y, por supuesto, evitar el dolor. Y, por supuesto, este paciente requirió también tratamiento de escoliosis, o sea, un tratamiento completo. Otro paciente también con una distonía, con una subluxación de cadera, también un centraje de cadera, y estos pacientes son porque tienen cartílago irradiado abierto, y uno puede recentrar esa cadera evitando que se salga y que produzca dolor. Pero cuando planteamos ya un salvataje de cadera, y eso es lo que vamos a explicar ahora, cuando ya tenemos una cadera luxada, alta, con una forma, como ustedes pueden ver a la derecha, irregular, donde los pacientes ya son no ambulantes, con un riesgo de luxación o dolor en el postoperatorio con artrosis probable, y ahí se plantea este salvataje de cadera. El salvataje de cadera lo describieron Blake y Samuelson, que debería proporcionar una articulación de cadera sin dolor, con un rango de movimiento adecuado, lo que permite una posición y un sedente adecuado, una mejor atención de enfermería y una higiene perineal. Eso es lo que se plantea ya en 1970. Y estos buscan, ¿no es cierto? Esta cirugía es una cirugía paliativa principalmente, que se plantea en pacientes con riesgo de dolor post-cirugía reconstructiva, o sea, cuando tú tratas de centrar esa cadera pero mantienes el dolor, o cuando falla ya la cirugía preventiva. Y aquí tenemos entonces la distribución, un esquema de una cadera afectada, con una subluxación, con una deformidad de la cabeza, artrosis, ¿no es cierto? Un paciente no ambulante, de mayor, sin cartílago irradiado,
se plantean distintos tipos de tratamiento. Están la comparación de todas estas posibilidades quirúrgicas, ¿no es cierto? Todas las cirugías refieren mejoría en los distintos estudios, pero no existen estudios comparativos entre estas cirugías. Está la artrodesis, ¿no es cierto?, de la cadera, donde tú le pones una placa y principalmente fijas esa cadera para que no tenga movilidad. Está también la escisión completa del extremo proximal del fémur, que se llama Castel, donde tú interpones músculo. Están las prótesis también de interposición de distinto tipo, puede ser prótesis total o prótesis de cadera o de húmero, que se ponen como interposición, pero todas estas tienen sus complicaciones, sus complicaciones. Ya vamos a ver cuáles son las distintas complicaciones. Principalmente la artrodesis es la que tiene más complicación, lo vamos a ver después, y después le sigue esta otra, que es el Castel por movilización proximal del extremo proximal. Y la colocación de las prótesis producen complicaciones en base a la reluxación. Así que no son, tienen muchas complicaciones, no son la panacea. Y se describió esta cirugía, que es la osteotomía valguisante, donde mantienen la cabeza femoral, que con bastante buen resultado inicialmente, y se asoció después esta otra, que fue como una evolución natural, que es una combinación entre la escisión proximal, donde se retira solamente la cabeza y se hace una osteotomía valguisante, y con esa se ha logrado un mejor desempeño en términos de mejorar el dolor y la posición de la cadera. Aquí están los distintos tipos de cirugías, en un estudio en que se cuantificaban las complicaciones, teniendo la artrodesis la mayor complicación, prácticamente, si ustedes pueden ver ahí, 106% del total. En cambio, las otras bajan del 20%. O sea, todas tienen muchas complicaciones, pero la mayor es la artrodesis y la escisión del extremo proximal del fémur. Así que esta es la cirugía que aplicamos a este paciente, que fue una osteotomía valguisante con resección de la cabeza femoral. Ustedes dicen, es una tremenda cirugía para lograr este resultado, efectivamente, pero es necesario, y les voy a mostrar aquí otro caso de otra paciente que tenía una displasia mixta, estudiante de psicología, que tenía esta posición después de operada de su columna, esta posición de su cadera, donde le hicimos también esta osteotomía valguisante con resección de la cabeza femoral. Fíjese cómo estaba la cabeza. Esa es la forma y la posición. Ustedes pueden ver el gran deterioro de la cabeza femoral. Y aquí la pueden ver. Necesitamos ayuda aquí para pegar esto. Y ahí la tenemos. Esta paciente logró una muy buena posición después, muy contenta de sus resultados, una vez que ya se pudo sentar en su silla con mucho más tranquilidad. Y el paciente que estábamos conversando, ya Susana había mostrado su evolución de la subluxación. Con esta distonía nos planteamos, bueno, qué posibilidad hay de recentrar esa cadera y que esa cadera se mantenga en su posición, y la verdad que era bastante poco probable. Así que determinamos que lo mejor era hacer esta cirugía de McHale, ¿no es cierto?, donde hicimos la osteotomía valguisante, de tal manera que el trocánter menor se reposicione en el cotilo, y con eso logramos eliminar el dolor. Y también la movilidad, porque el rango de movilidad es en abducción, se logra una mejor posición, las caderas quedan, a pesar de lo que ustedes crean con esta cirugía tan importante, quedan simétricas, y eliminamos el dolor, y la posibilidad de que el paciente tenga una reluxación se disminuye de forma importante. Este ya es el control en mayo de este año.
Y esto es la foto del paciente cuando hicimos la videoconferencia, muy contento del resultado y también aliviado de su dolor, que con mejor calidad de vida, como ya lo demostró Susana con todos los parámetros de evaluación. Bueno, eso es lo que teníamos que mostrarles, espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir. Bueno, Bueno, les eso es. agradezco a los dos. Muy interesante caso, muy, muy bonita la resolución, viendo la cara de Joaquín, que se ve como un niño alegre, que está bien en este momento. Bueno, hay algunas preguntas que nos han hecho. Una de las cosas para la doctora Lillo, nombraste un tratamiento farmacológico inicial. ¿Cómo anduvo con ese tratamiento farmacológico? ¿Es muy deficiente o cómo se ve que si funcionan o no en este grupo de distonías el tratamiento farmacológico como el que propusiste o el que usó el niño? Bueno, este chiquitito se mantiene en control periódico, evidentemente, con neuróloga, quien desde que se inicia su cuadro, ¿no es cierto?, incluso antes de tener el diagnóstico genético, ¿no es cierto?, se empieza el manejo, se intenta manejar con levodopa, y no responde, lo que es característica de esta anomalía genética, ¿no es cierto?, no hay respuesta a la levodopa. Posteriormente usó gabapentina, también usó tetrabenazina, taclofeno oral, además de la bomba, eh, sin mayores resultados. La verdad es que el niño no respondía a ninguno de los medicamentos, ¿ah? Manteniéndose, ¿no es cierto?, con una gran distonía, hasta que hace el primer estatus, con esta tormenta distónica, eh, por lo que en ese minuto, ¿no es cierto?, estuvo hospitalizado en la UTI meses. En ese minuto entonces se decide la instalación de un estimulador cerebral profundo, que fue lo que realmente mejoró en forma importante la distonía y permitió de nuevo, ¿no es cierto?, el alta y una vida relativamente estable en su casa, eh, independiente de que ha seguido empeorando porque su enfermedad es progresiva. Ahora, el único medicamento que está usando actualmente este chiquitito es Tonaril, y el cual se ha demostrado que le ayuda porque las veces que se ha intentado disminuir y suspender, que se asocia a constipación, de hecho una vez tuvo un fetaloma, que tuvo que hospitalizarse, cuando se ha intentado disminuir con miras a suspenderlo, la distonía se incrementa en la distonía de las cuatro extremidades y también en su carita, con además distonías orolinguales, con protrusión de la lengua permanentemente, con imposibilidad de abrir sus ojitos. Por lo tanto, el Tonaril ha sido el medicamento de apoyo al estimulador cerebral profundo. Además, él está con una bomba de baclofeno intratecal, que suponemos que también ayuda. Nunca hemos podido disminuir en forma significativa, en forma progresiva, la dosis de la bomba para ver cuánto es lo que mejora, porque han habido enfermedades intercurrentes, porque han habido diferentes complicaciones que nos han impedido ir en forma sistemática bajando la dosis, pero suponemos que algo también le está ayudando el baclofeno intratecal. Este niño tiene un compromiso muy severo. Y paralelamente, además, cada cierto tiempo, ya en 5 oportunidades a lo largo de los años, lo hemos infiltrado con toxina botulínica, cuando hay un incremento de las torsiones de las extremidades y con signos de aparente dolor. Entonces la mamá ella llega, consulta rápidamente, doctora, necesitamos Botox. ¿Ah? Y ahí en esas oportunidades lo hemos infiltrado con una buena respuesta en cuanto a mejor movilidad, tanto pasiva como activa, y también una aparente reducción o eliminación del dolor. ¿Ah? En estos niños es difícil poder evaluar su dolor, pero los padres, ahí especialmente la madre, son el principal referente
ellos notan, ellos conocen a su hijo, y de esta manera, ¿no es cierto?, esos son los medicamentos que actualmente estamos utilizando, ¿no? ¿Medicamentos analgésicos en algún momento tuviste que usar? Sí, Hablamos de paracetamol o algún sí. antiinflamatorio. ¿Usaste en Paracetamol en general usamos ibuprofeno, que es el menos dañino desde el punto de vista especialmente gástrico, lo tolera mejor que otros. Y clonazepam también usamos, que disminuye también los espasmos musculares y lo alivia. Esos han sido los medicamentos que con mayor frecuencia hemos usado porque hemos tenido una buena respuesta, no hemos escalado más, dado el compromiso del niño. Este chiquitito en varias oportunidades ha hecho infecciones urinarias, tiene una vejiga neurogénica también, tiene nefritis, así que los riñones también los cuidamos harto. Así que esos han sido los medicamentos que usamos. Me consultan también acerca de las escalas de dolor usadas. Tú hablaste de lo difícil que era evaluar el dolor y que se basaba mucho en lo que te decían los padres y cómo lo veían él. ¿Qué tipo de escalas se pueden usar en este caso cuando hay un compromiso neurológico y que nos puedan decir qué intensidad del dolor? Básicamente como las que les mostré, ¿ya? Donde la puntuación es que está mejor, mucho mejor, peor en tales o cuales ítems. ¿Ya? Usamos mucho cuán necesario es el dar la analgesia, ¿ya? Cuánto mejora después de la analgesia. Y también el tema de la funcionalidad, que se ve interferida cuando el niño está con más dolor. Lo que pasa es que cuando está con dolor además aumenta la distonía, y claramente se pone más distónico, entonces se compromete más, y ahí vamos, tratamos el dolor, y si el dolor, si era dolor, mejora un poco su funcionalidad, movilidad, postura. Y si a pesar de los tratamientos analgésicos, no, bueno, ahí la doctora Castiglioni sube las dosis de medicamentos, a veces subimos un poco la bomba de aclofeno, vamos un poco tanteando, porque es difícil. Los signos más evidentes del dolor en este chiquitito es el incremento de la distonía. Ok. Doctor de la Maza. Sí, hola. ¿Es necesario retirar esos materiales de osteosíntesis o no? Eh, la verdad que estos materiales están hechos con una aleación que no es magnética, así que eventualmente, si no es un problema, como se podrían tomar resonancia nuclear magnética, que sería la única situación, ¿no es cierto?, que uno podría pensar necesariamente retirar un material de osteosíntesis hoy día ya no es un problema. Desde el 2014 más o menos ya todos los materiales que se instalan son no magnetizables, entonces eventualmente uno podría dejar ahí ese instrumental, en especial de que el riesgo del retiro de placa es alto. Entonces yo, a menos que haya un problema directamente con el material de osteosíntesis que le moleste o que le protruya, no es necesario retirarlo. Así que nosotros, si no es necesario, mejor dejarlo ahí. Ya, de acuerdo. Me parece, o sea, hay que hacer lo menos posible como para que no sea más riesgo para el niño. Hay varias preguntas en relación al estado psiconeurológico y el manejo de la salud mental, Susana. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir en relación a eso? ¿El estado psiconeurológico del niño o de la familia? El niño, y yo creo que también es importante hablar de la familia, y yo no sé cómo está compuesta la familia, quiénes son sus cuidadores principales, me imagino que los padres, pero no sé. En todo caso, se pregunta un poco cuál es el manejo de salud mental de él y de la familia. Bueno, en el caso de este pacientito que está tremendamente discapacitado, que no tenemos mucho cómo comunicarnos con él, no sabemos si hay además un deterioro cognitivo que también se describe en esta distonía. Pensamos que sí, él se comunica básicamente con gestos, con movimientos, con sonidos, pero en general lo que vemos y lo que el manejo básicamente en él
es familiar, es el apoyo de la familia, es el buscar y siempre estar, el niño recibe, ¿no es cierto?, terapias de apoyo, terapia ocupacional, con audiología para ir optimizando su capacidad, porque eso le genera frustración si el niño no se logra comunicar, actividades recreativas y también participación en actividades con sus pares, dentro de talleres, porque ya la asistencia a colegio no es posible. Entonces, esos son los elementos del manejo del apoyo de la familia y actividades que sean recreativas, que sean constructivas, básicas, donde el niño, ocupaciones del niño, pues, en forma bien sistematizada, que le permite, ¿no es cierto?, el mantener ciertas actividades que lo gratifican y que lo mantienen más entretenido y en mejor ánimo. La forma como nosotros vemos su condición psicológica es básicamente con el índice de irritabilidad. Son niños que si están muy irritables sabemos que no lo están pasando bien, y cuando el niño está tranquilo, bueno, suponemos que está bien. No tenemos mucho más apoyo que ese tipo, básicamente con terapia ocupacional y con audiología, que son las dos áreas donde le facilitan al niño comunicarse, jugar, relacionarse con sus padres. Él vive con sus dos padres y con su hermanita pequeña, que tiene como 2 años en este minuto, y que la lonche tiene bastante. A él tiene un juguete que es muy, un peluche que quiere mucho y con el que se comunica harto, y así vamos tratando de interpretar. Ese es el manejo que podemos hacer con el niño. Y el apoyo de los padres, sí, con los padres hemos trabajado, y también ellos reciben apoyo psicológico, porque poder enfrentar, tener las herramientas para no deprimirse es importante. Así que sí, también los mantenemos con apoyo, y ellos han desarrollado una resiliencia, que son muy resilientes, y la verdad es que son bien admirables, ¿no? Porque son incondicionales, apoyan muchísimo a su hijo, pero aprenden, lo pasan bien, salen. Por eso que estaban tan desesperados, porque no podían, ellos se trasladaron a Barcela para sacarlo, para jugar, y no podían hacer nada con el niño en esas condiciones. Sí, era Así que increíble cómo eso es tenía lo las que... piernas antes, ¿eh? ¿Mm? Con esa luxación que tenía, era increíble cómo tenía las piernas, o sea, era imposible sentarlo. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que se siente bien. No lo podían tampoco mudar bien, hacer la higiene Ah, adecuadamente, no lo podían bañar. Que a él le encanta estar metido en gelatina, y no podía hacerlo. Es decir, así es como nosotros vamos evaluando, porque en realidad medir cuánto más distónico, cuánto menos distónico está, no necesariamente me va a referir mucho, porque además su disciplina es un poco variable en el día. Lo que nos dice más es el nivel de funcionalidad dentro de las actividades que él normalmente realiza, ¿ah? Y la postura, la facilidad para poder posicionarlo, para poder manejarlo, para poder vestirlo, para poder moverlo. Esos son los signos que uno siempre está evaluando, además de evaluar el tono, las contracturas, las posturas viciosas, y de hacer una vigilancia de cadera que, como les digo, hasta los 10 años se le hacía. Normalmente se recomienda una radiografía cada 6 meses o una vez al año, y es más o menos lo que estábamos haciendo. Ya la estábamos haciendo una vez al año, y sin embargo con esta crisis distónica se complicó, siendo un niño grande, teniendo ya, cuando uno dice, parece que vamos a poder respirar, esta cadera no se nos va a salir, si se nos sigue. bueno, una pregunta que podría ser como la pregunta final, que la pregunta un colega extranjero, a lo mejor Alejandro también nos puede participar. Dice, ¿cuál es la prevalencia de las distonías infantiles en general? ¿Cuántos niños se ven? Bueno, ustedes los ven en la Teletón. Y pregunta si están cubiertos por el Estado. ¿Quién me puede responder? Las distonías infantiles son distintos tipos. Sí, por Lo lo que que nosotros, contaste. claro, lo que nosotros más vemos es la parálisis cerebral distónica, ¿no? Que por definición, ¿no es cierto?, es una distonía no progresiva. ¿Mm? Es decir, es una distonía que genera torsiones, que genera, ¿no es cierto?, posturas viciosas, que genera complicaciones articulares, luxación de cadera es la complicación más frecuente,
también posturas viciosas de los pies, ¿no es cierto?, en equino varoaducto, genera interferencia en la movilidad y en la postura de las extremidades superiores, de distinto grado dependiendo de la magnitud de la parálisis cerebral, como el doctor mencionó, ¿no es cierto?, hay desde leve hasta severa. Entonces, esa es la distonía que con mayor frecuencia vemos, ¿ya? Y cuyo manejo tiene que ver con el tratamiento de la distonía, y los fármacos no funcionan mucho, no ayudan mucho, la verdad, salvo el Botox, la toxina botulínica, que sí ayuda, las terapias físicas, y los antiespásticos algo ayudan, y también en los casos que sea necesario la cirugía, como en muchos casos necesario. Y la bomba de baclofen intratecal en estos niños sí está indicada y tiene respuesta, parálisis cerebral. Sí, en cuanto a la cobertura, la verdad que, bueno, en Chile las coberturas han ido aumentando lentamente. Solo en algunas distonías tienen cobertura el Ministerio de Salud para el uso de la toxina botulínica. Y en este minuto se está estudiando la cobertura en parálisis cerebral, pero bueno, con lo que ha pasado no, todo está parado. Así que no tienen cobertura ni para la instalación de bomba intratecal, que es una buena alternativa, ni para la infiltración con toxina botulínica. Ahora, felizmente nosotros contamos con la Teletón, que es una institución privada sin fines de lucro, y que aborda casi el 80-90% de los niños con parálisis cerebral, y donde sí en la Teletón se le puede administrar toxina botulínica. Pero no hay mucha experiencia con las bombas porque son de altísimo costo, los rellenos son caros, y además hay que cambiarlas cada 8 años. Entonces, desgraciadamente no hay cobertura. Ahora, en los niños que no se atienden en la Teletón, las coberturas son las da la ISAPRE, y en algunos casos, sí, después de muchas peleas, se han logrado coberturas para la toxina y también para la bomba de baclofen. Y también, bueno, esas son las alternativas en los niños distónicos puros. En los niños mixtos, ahora en algunos casos están planteando las risotomías, pero todavía no hay evidencia recibida. Así que desde ese punto de vista, esa es la distonía que nosotros con mayor frecuencia vemos. Las distonías primarias, las distonías hereditarias y progresivas son rarísimas. Son raras, este chiquitito son una en 10.000 casos. Por lo tanto, es poco frecuente que las veamos. Y ahí lo que se ha visto que la mayor respuesta es el estimulador cerebral profundo, asociado, como les digo, a otros medicamentos que pueden ser como el tonaril, como la toxina, u otros, la gabapentina. La clonidina también la usan mucho las colegas en los estatus, ¿no? La clonidina la usan mucho, ayuda, el hidrato de cloral, pero para cosas más agudas, para descompensaciones. ¿Ah? Pero tampoco tenemos cobertura, el estimulador cerebral profundo no tiene cobertura, así que es de un costo alto, y también se agotan, y hay que colocar otro, y hay casos de pacientes que tienen 4 o 5 estimuladores en el cerebro porque se agotan, y aquí fue bien evidente que fue el agotamiento el que lo hizo caer de nuevo en un estatus. Entonces el niño depende del estimulador cerebral profundo, y no hay cobertura, y son muy caros. Estos padres han tenido que enfrentar costos altísimos. Así bueno, que esa es la Gracias, respuesta. Susana. Hay otras distonías que no son tan progresivas y que podemos manejarlas con Botox, y con eso, que no son progresivas, ¿no es cierto?, que están dentro de las primarias, y esas tienen mejor pronóstico. Ok, muchas gracias, muy completa tu intervención. Doctor de la Maza, Alejandro, ¿qué nos puedes agregar como final de esta presentación? Bueno, yo agradecerles la oportunidad de mostrarles un caso, ¿no es cierto?, que controlamos, que podemos controlar el dolor, o pensar que el dolor no solamente se puede controlar con medicaciones o con controlar la distonía propiamente tal, sino también que existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de evaluar en forma multidisciplinaria el problema, y también plantear, ¿no es cierto?, una cirugía para poder mejorar la posición del problema, solucionar el problema, y que de alguna manera el paciente tenga una mejor rehabilitación y una mejor posición para aliviar la molestia, con lo cual vamos a mejorar finalmente la calidad de vida, que es lo que
es lo que estamos haciendo. Así que les agradezco que nos den esa oportunidad, que nos hayan permitido mostrarles a ustedes esta otra alternativa. Y uno muchas veces se enfrasca, ¿no es cierto?, en hacer tratamientos medicamentosos cuando a veces el problema se puede solucionar de otra forma. Bueno, eso es como para terminar. Muchas ¿Sabes gracias. que yo quisiera agregar que esta cirugía que nosotros pensamos y definimos, decidimos en conjunto, también la podemos decidir porque sabíamos que contábamos, porque el equipo no es solo el equipo que ve continuamente al niño, ¿cierto? Que está con neuróloga, con fisiatra, con traumatólogo, sino que también es el equipo que tenemos en la clínica. Y una de las cosas que para nosotros nos daba mucha confianza poder tomar esta decisión es que en la clínica el manejo del dolor postoperatorio está súper bien estructurado, protocolizado. Ahí los anestesistas se manejan, pero perfecto, desde hace muchos años, conocen nuestros pacientes, saben, ¿no es cierto?, porque las cirugías de nuestros pacientes en general, con parálisis cerebral, otras patologías, las cirugías ortopédicas son grandes, no son importantes, son en varios niveles, etcétera, requieren de un manejo por anestesista del dolor postoperatorio, un manejo adecuado, protocolizado, permanente, y eso lo tenemos en la clínica. Y eso es muy importante porque tenemos la confianza de que eso va a pasar. Porque si no, si no podemos manejar bien el dolor postoperatorio, esto no nos habría resultado en absoluto. Entonces, ya ni siquiera tenemos que conversar con los anestesistas, ellos ya saben, y parte del protocolo en forma instantánea, y están nos apoyan en forma muy importante, si no, esto no lo podríamos hacer. Y lo otro también, que los pediatras, ¿no es cierto?, residentes de la UTI, de intermedio, también conocen a nuestros pacientes, saben cómo, por qué les hacemos tales o cuáles tratamientos, y por lo tanto también el apoyo que ellos nos ofrecen es muy importante. Y en este caso las neurólogas que estaban muy atentas por si había alguna descompensación de su distonía. Entonces, eso es fundamental. Si uno no cuenta con todos esos apoyos, la verdad es que es mejor no realizar este tipo de procedimientos tan complejos. Bueno, me parece un lindo ejemplo esto de un trabajo en equipo, en conversar entre los distintos especialistas. Y como dice Alejandro, bueno, nosotros estamos acostumbrados a usar medicamentos, a hacer procedimientos, pero una cirugía como la que hicieron finalmente pudo lograr y mejorar la calidad de vida de Joaquín. Terminamos la reunión, les agradezco toda la presencia. El doctor Cárcamo, nuestro presidente de la CHET, nos va a decir las palabras finales. Sí, muchas gracias, Marisa. En primer lugar, agradecer a todos quienes nos acompañaron hoy día en esta reunión científica, y muy especialmente a la doctora Lillo y al doctor de la Maza, que entregaron una experiencia pero muy bonita de trabajo en equipo. Nuestro directorio planifica anualmente las distintas áreas temáticas que componen nuestra reunión científica, y en este caso, lo que correspondía a dolor infantil, presentamos este caso porque nos pareció interesante, primero, de que el dolor de poblaciones especiales, algunas vulnerables, todos niños, adultos mayores, embarazadas, etcétera, son desafíos muy importantes. Son pacientes que requieren, en esencia, el manejo por un equipo multidisciplinario, que se coordine bien, que se conozca, que protocolicen, que adquieren experiencia. Y nos pareció este un muy buen ejemplo, y quedó demostrado en la excelente presentación que hicieron ambos doctores. Así que les damos las gracias a nombre de nuestra Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Y les recuerdo a todos que tenemos este año nuestro Congreso Internacional en octubre, el 19, 20, 21 de octubre, que los hacemos en conjunto con la Asociación Médica de Cuidados Paliativos, una sociedad científica hermana en la cual nosotros en conjunto vamos a abordar los mayores aspectos que tengan que ver con dolor crónico y cuidados paliativos. En especial cuidados paliativos, porque les quiero recordar que está en discusión la ley de cuidados paliativos universales que incorporen a los ya cuidados paliativos oncológicos a los pacientes no oncológicos. Es muy interesante los temas del Congreso, así que desde ya, muy bienvenido. Ustedes saben, en este periodo de pandemia, esperamos, ¿no es cierto?, que termine pronto, ojalá, nuestras actividades como asociación científica sean limitadas en actividades presenciales,
pero mantenemos, ¿no es cierto?, esta actividad científica vía telemática. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos el último martes de julio. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Marisa. Gracias, Susana, Alejandro. Gracias a ustedes. Muchas gracias.